De las 100 preguntas cuya respuesta debe conocer un buen operador de una central termosolar CCP, ya hemos repasado el bloque 1, hemos repasado este bloque primero, que se refería a cuestiones generales sobre energía y sobre generación eléctrica. Hemos visto ya las respuestas al bloque 2, que son todas estas respuestas que tienen que ver con la energía eléctrica y con las redes eléctricas. Vamos a ver ahora las preguntas que se refieren al bloque número 3, el campo solar. Radiación es un concepto genérico que se refiere a estas ondas electromagnéticas que recibimos del Sol y que tienen una potencia determinada y que son capaces de transmitirnos una energía en un tiempo determinado. Son dos conceptos entonces que incluye la radiación. A veces se utiliza radiación indistintamente para referirse al concepto de irradiancia y al concepto de irradiación. ¿Qué es irradiancia? Irradiancia es un concepto que habla de potencia, es decir, habla de qué potencia es la que nosotros recibimos del Sol. Por tanto, se mediría en vatios, pero habría que referirla a una unidad de superficie, es decir, cuántos vatios de energía solar se reciben en una superficie determinada, en tantos metros cuadrados. La unidad, por tanto, de la irradiancia es vatio por metro cuadrado. La irradiación, en cambio, ya hace referencia al tiempo, es decir, cuánto tiempo estamos recibiendo esa potencia. Por tanto, ya no puede ser el vatio por metro cuadrado, tendrá que ser el vatio hora por metro cuadrado o el kilovatio hora por metro cuadrado. Vatios hora por metro cuadrado recibidos, también tenemos que hacer referencia a un periodo de tiempo, es decir, esos vatios hora por metro cuadrado, ¿en cuánto tiempo? Si ese vatios hora recibidos en una hora, pues serán vatios hora por metro cuadrado en una hora. Si son en 2 horas, pues vatios hora por metro cuadrado en 2 horas. Es mucho más habitual referir el dato de irradiación a vatios hora por metro cuadrado y a lo largo de todo un año. En realidad, la unidad más común es kilovatio hora por metro cuadrado y año. ¿Cómo entonces tenemos que manejar estas dos informaciones? Siempre los datos de irradiancia se van a referir a vatio por metro cuadrado, los datos de irradiación se van a referir a kilovatio hora por metro cuadrado y año. Renovitec desarrolla diferentes software que tienen que servir de ayuda a los responsables de mantenimiento, a los responsables de instalaciones en diferentes campos. Así ha desarrollado RenoveFree, un programa de gestión de mantenimiento muy completo, muy sencillo de utilizar, muy intuitivo. Ha desarrollado RCM3, un programa que tiene como finalidad facilitar la implementación de procesos RCM. Ha desarrollado Auditec, un programa que tiene como objetivo identificar los puntos de mejora de una instalación, desarrollar auditorías de mantenimiento en una instalación para ver todos aquellos puntos que son mejorables. Está desarrollando otros programas como ATEX Web, un programa que permite identificar y gestionar, incluso generar el documento de protección contra explosiones, permite gestionar las atmósferas explosivas. Estamos desarrollando un programa TPM Online que tiene que permitir eliminar el uso del papel a la hora de hacer rutas de mantenimiento, permitiendo que el técnico desde un tablet o desde un teléfono inteligente pueda realizar su trabajo sin necesidad de que alguien por detrás tenga que venir a volver a grabar los datos que él ha escrito en una hoja. Nos gustaría que te interesaras por todos estos programas, todos estos desarrollos. Pídenos información, gustosos te mandaremos versiones demostrativas, te enseñaremos qué es lo que hacen, así que te esperamos. DNI, que en español pues, significa otras cosas, en inglés pues, es el acrónimo de Direct Normal Irradiance, es decir, es la radiación que nosotros recibiríamos en el plano
perpendicular, en el plano normal, a la dirección en la que se recibe la radiación. Si nosotros tenemos el Sol que viene en esta dirección, el plano perpendicular en el que nosotros vamos a recibir esta radiación, pues será, cuando nosotros ponemos la superficie en un plano perpendicular a la dirección de la radiación, pues si nosotros medimos en ese punto, de esa manera, la radiación que recibimos, pues ahí la irradiancia que recibimos, pues tendríamos el dato de vatios por metro cuadrado que nosotros recibimos en esa superficie que estaría a 90 grados en dirección perpendicular a la dirección de la que se recibe la radiación. La DNI corregida o DNI efectiva hace referencia a que no siempre vamos a tener nuestro plano en dirección exactamente perpendicular a la dirección en la que recibimos la radiación. Así que si nosotros tenemos el plano ligeramente inclinado, a un ángulo diferente a 90 grados, ¿qué va a ocurrir? Que esa radiación no va a incidir a 90 grados. ¿Y cuánto va a ser el equivalente? La energía que nosotros vamos a recibir realmente va a ser como si nosotros multiplicáramos la radiación que incide por el coseno del ángulo que forma nuestro plano con la radiación. Los datos que necesitamos vamos a agruparlos en tres categorías. En primer lugar, datos que se refieren a pérdidas, datos que se refieren a superficie, datos que se refieren a las condiciones de refrigeración, la temperatura, la presión ambiental o medioambiental. Del primer grupo, el dato de pérdidas, necesitamos calcular las pérdidas ópticas, las pérdidas térmicas, las pérdidas geométricas. También necesitamos conocer el rendimiento del ciclo agua-vapor. Necesitamos, en segundo lugar, datos que se refieren a la superficie irradiada. Por tanto, necesitamos saber qué número de lazos tenemos y cuál es la superficie de captación de un lazo. Por último, necesitamos conocer determinados datos del agua, del foco frío, del agua de refrigeración o de la fuente fría de refrigeración, y normalmente vamos a tener que conocer la temperatura ambiental, la presión ambiental y la humedad relativa. Más o menos como un número muy aproximado, una central cilindro parabólica de 1 megavatio de potencia necesitaría una superficie cubierta de aproximadamente 2 hectáreas. Es decir, la relación es más o menos, teniendo en cuenta que tiene cierto sobredimensionamiento, tenemos 2 hectáreas por cada megavatio de potencia neta que necesitamos producir. Ya digo que este es un número más o menos cuestionable. Más o menos, no es una religión, serán 1,9, 2, 2,1, 2,2, 2,3. Por supuesto, cuanto menos terreno tengamos y cuanto más caro sea, pues más habrá que optimizar este valor, menor será la relación. En caso de que tengamos, y como es lo más habitual, una central de concentrador cilindro parabólico con almacenamiento térmico, quiero decir que es lo más habitual, desde luego en proyectos que se construyan a partir del año en el que está filmado este vídeo, que es el año 2017. Pues más o menos lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener que duplicar el campo solar. Una parte del campo solar lo vamos a dedicar a la producción directa, 2 hectáreas por cada megavatio, y otras 2 hectáreas por megavatio lo vamos a utilizar en el almacenamiento térmico. Así que más o menos vamos a considerar que por cada megavatio instalado vamos a necesitar 4 hectáreas de terreno. El módulo es la superficie mínima cubierta por un espejo, usa una unidad elemental. De acuerdo con los diseños hechos en el proyecto Scalete, pues este diseño, ya digo, hay otros proyectos que tienen otros diseños, pero es un elemento que mide aproximadamente unos 12 metros de largo por unos 5,7 más de ancho. Esto en una superficie cilindro parabólica, pues tendremos esta superficie cubierta. Eso sería un módulo. ¿Qué es un colector? Es un grupo de módulos que se mueven conjuntamente, se mueven de forma solidaria. Tienen un solo sistema de accionamiento para todos estos módulos.
en el diseño más habitual que tenemos en centrales de concentrador cilindro parabólico hasta la fecha. Ya sé que se están haciendo nuevos diseños basados en otros conceptos, pero 8 o 12 módulos, incluso en algún caso 10, pero 8, 10 o 12 módulos se unen y se mueven conjuntamente y forman un colector. ¿Qué es un lazo? El número de colectores que necesitamos para que el fluido atraviese todos estos colectores e incremente su temperatura tal y como está diseñada esta instalación. ¿Cuáles son los números más habituales? Los números más habituales que podemos encontrar pues están entre 4 de estos colectores o 6 de estos colectores para formar un lazo. Bueno, esto es muy sencilla, ¿eh? Los 3 componentes principales de un módulo son la estructura, los espejos y el tubo absorbedor. La radiación que incide en un espejo se divide en 3 fracciones. Hay una parte que se refleja, hay una parte que se transmite, otra parte que se absorbe. La parte que se transmite en un espejo es prácticamente nada, es decir, la que atravesaría pues es cero, prácticamente cero. La parte que queda absorbida por el espejo, bueno, pues es una parte, una pequeña parte, y la mayor parte se refleja. Más o menos la reflectividad de un espejo, de los habituales, con una capa de plata por detrás y con una cubierta de cristal que protege la capa de plata, no, realmente el espejo es la capa de plata, pues ese ronda como el 93%, es decir, del 100% de la radiación incidente, el 7% pues lo absorbería el espejo, las moléculas del espejo se calientan, vamos, y el 93% pues se refleja. ¿Qué pasa si el espejo se ensucia? Pues que ese 93% disminuye. Hay una parte que es absorbida por la suciedad y por tanto no es reflejada. También, aunque sea reflejada, ya no es reflejada en la dirección que uno quiere, sino que es reflejada de forma difusa hacia otros sitios. Por tanto, ¿qué ocurre cuando un espejo se ensucia? Entendemos con polvo, pues que su reflectividad disminuye y por tanto la concentración de radiación en el tubo también disminuye. Por tanto es necesario limpiar los espejos a menudo. ¿Cómo de a menudo? Depende del tipo de terreno, pero depende del tipo de suciedad que haya. Si es una suciedad tipo arcillosa, pues se queda mucho más adherida, si hay humedad en el ambiente se queda más adherida, por eso hay que prever limpiezas frecuentes en el campo solar. La respuesta es muy sencilla. La respuesta es cero. Es decir, a diferencia de lo que ocurre con una fotovoltaica es capaz de producir con radiación difusa. Una central termosolar no es capaz de producir con radiación difusa, con la radiación que provendría no directamente de rayo solar, sino que viene de cualquier dirección después de atravesar las nubes, porque no somos capaces de concentrar en el tubo, sino que depende de la dirección de cada rayo, pues se dirigirá hacia un sitio y no hacia donde queremos que es el tubo. Respuesta es cero. Auditec es un programa que permite llevar a cabo auditorías de mantenimiento de una instalación, permite identificar las diversas áreas de mantenimiento, hasta 13 áreas de mantenimiento diferentes, como son la organización de personal, repuestos, gestión de herramientas, gestión del software, etcétera. Permite identificar estos puntos, permite identificar qué puntos son mejorables en una instalación, permite incluso generar automáticamente un informe con todos los puntos que hemos encontrado en el análisis de una instalación que pueden servir de mejora. Este tipo de software es interesante tanto para empresas consultoras como para propietarios, sobre todo para propietarios de instalaciones, para promotores de instalaciones que quieren mejorar sus departamentos de mantenimiento. Te invitamos a que nos pidas información sobre Auditec, que tenemos alguna versión demo ocasionalmente, a que veas los vídeos que hemos preparado sobre Auditec, que te intereses por este software porque creemos que te puede ser de utilidad. El problema cuando tenemos nubes y claros es que nosotros solo producimos cuando tenemos claros. Si cuando tenemos un claro y enseguida viene una nube, quiere decir que dejamos de calentar el fluido y ya le estamos proporcionando energía al fluido. El fluido entrará frío y saldrá frío.
Si durante 10 minutos, por ejemplo, pasa una nube, esos 10 minutos el aceite que haya entrado a 293 grados, de media en este tipo de proyectos, pues saldrá a 293 grados, llegará a los intercambiadores y lo que hará será pues apenas producirá vapor. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos nubes y claros? Que la central se nos descontrola, es complicado estar generando vapor en unas condiciones estables y bueno, pues cuando tenemos nubes y claros la verdad es que es un infierno para la gente que está operando, para el operador. Y pues hay estrategias que hay que definir cuando se tienen nubes y claros. Hay un parámetro importante cuando se mide la radiación acumulada para calcular cuánta energía se va a producir a lo largo del año, y es que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta la continuidad de la radiación. Necesitamos, para poder producir energía de forma estable, que por lo menos esa continuidad en la radiación sea al menos de 2 horas, es decir, toda la radiación que no llegue a 2 horas de forma continuada, nosotros tenemos que desecharla porque no nos es útil para producir energía eléctrica. La respuesta, por tanto, con días nubes y claros, es que la producción se vuelve muy inestable y en muchas ocasiones pues es prácticamente imposible producir aunque tengamos radiación. Efectivamente hay un vacío severo entre la cubierta de vidrio del tubo absorbedor y el propio tubo. El tubo va en el centro, más o menos en los diseños más habituales es un tubo de unos 70 milímetros de diámetro, y en cambio la cubierta exterior llega a tener como unos 110 milímetros aproximadamente. Esa diferencia, esa diferencia que en diámetro serían 40 milímetros, pues no está rellena con nada, está vacío, se ha extraído el aire que pueda haber. Se pretende con ello evitar las pérdidas por convección-conducción, por mecanismos de convección-conducción, de manera que el calor que haya en el tubo no pase afuera a la atmósfera. Serían pérdidas por conducción las que se producen, las que conducen el aire, perdón, las que conducen el calor desde el tubo hasta la cubierta de vidrio. Pues evitamos esas pérdidas por conducción de esta manera. Evitamos las pérdidas por convección poniéndole simplemente una cubierta de vidrio, pues haciendo que el aire no choque directamente contra el tubo, sino con una cubierta de vidrio que le protege. La respuesta entonces es que está vacío el espacio comprendido entre el tubo y la cubierta, y la razón es evitar pérdidas por mecanismos de convección y conducción. Depende mucho de los diseños y de los conceptos que se tengan, depende del fluido caloportador que se use, yéndonos a los esquemas más habituales, a los esquemas que se han probado, los esquemas que están funcionando tanto en la primera generación de plantas como la segunda o la tercera, de plantas de concentrado cilindro parabólico, y como digo, con los diseños actuales, con un colector del tipo Scalete, pues las temperaturas que más o menos usamos rondan los 290 grados a la entrada del campo solar y rondan los 390 a la salida del campo solar. Bueno, el principio de funcionamiento es sencillo, tenemos que calentar un fluido, entra este fluido caloportador, en los diseños actuales es un fluido orgánico sintético, una mezcla eutéctica de dos fluidos, de dos compuestos, de difenilo y óxido de difenilo. Pues esta mezcla eutéctica entra en los tubos, llega al lazo, entra en el lazo a una temperatura, el espejo concentra la radiación en el tubo a través del cual circula el fluido caloportador y va incrementando su temperatura paulatinamente. Se establece en el interior del tubo un flujo turbulento para hacer que el calor pues se mezcle muy bien a lo largo de todo el fluido y evitar que se caliente más la parte más en contacto con el tubo. Y digamos, el principio de funcionamiento
es que el fluido tiene que entrar a una temperatura y a lo largo de unos 600 metros de longitud, que es lo que tiene un lazo en los diseños más habituales, pues va a ir incrementando su temperatura en unos 100 grados. El flujo másico es la cantidad de kilos que atraviesan el lazo por segundo. Su unidad es el kilo por segundo, o cualquier derivada utilizando pues, cualquier unidad de masa, cualquier unidad de tiempo. Masa dividido entre tiempo. Más o menos el flujo másico que tenemos que introducir en el interior de un lazo tiene que ser el suficiente como para establecer un flujo turbulento dentro del lazo. No podemos tener el otro tipo de flujo, que es un flujo laminar, porque eso haría que la temperatura en este fluido térmico, que estuviera más en contacto con la pared del tubo, estuviera mucho más caliente que el fluido térmico que circula por el centro del tubo. Necesitamos que se agiten bien, que se mezclen bien, por tanto necesitamos establecer un flujo turbulento. Más o menos los flujos que se establecen en los diseños actuales rondan los 3,5 kilos por segundo que atraviesan el tubo, y hay un flujo másico mínimo que tiene que atravesar el tubo para asegurar que, pues que trabajamos en régimen turbulento. Ese flujo másico mínimo ronda como el 30%, del 30 al 35% de la cantidad. Es un flujo muy importante, hablamos de 0,8, 1 kilo por segundo, como mínimo es lo que tiene que establecerse para que ese flujo másico nos asegure un número Reynolds, un flujo turbulento suficiente. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si nosotros tenemos la DNI corregida, es decir, la DNI efectiva que llega realmente al lazo, la unidad de medida de esta irradiancia, es potencia, son vatios por metro cuadrado de superficie. ¿Cómo lo calcularíamos? ¿Cuánta radiación nos está llegando a un lazo? Bueno, pues tendríamos la radiación corregida multiplicado por los metros cuadrados que tiene un lazo. Yéndonos al diseño más habitual, un lazo tiene aproximadamente 3.270 metros cuadrados de superficie, tiene más o menos 48 módulos. De estos 48 módulos, estamos hablando de los diseños más comunes, el diseño más habitual en las centrales de concentrador de cilindro parabólico. 48 módulos, cada módulo mide aproximadamente 12 metros de largo por 5,70 de ancho. Si multiplicamos vemos que tenemos aproximadamente unos 3.270 metros, y de esos 3.270 metros cuadrados lo multiplicamos por la radiación efectiva que recibimos, la que sea, estará más o menos entre 0 y 850, 900, dependiendo de la condición del día y dependiendo del ángulo con el que incida al lazo, y tendremos la potencia de un lazo. Mantenimiento 3.0 es toda una estrategia de mantenimiento que busca disminuir costes y busca aumentar fiabilidad, exactamente lo mismo que RCM. Tiene muchos lazos comunes, pero es mucho más amplio porque engloba gestión de personal, engloba organigrama, engloba gestión de repuesto, de herramientas, gestión de recursos. Te animamos a que leas estas guías, la guía 3, que son 2 volúmenes, volumen 1, volumen 2, en el que a lo largo de más de 20 capítulos tratamos de analizar cada uno de los aspectos que importa al responsable de mantenimiento para que vea cómo debería orientarlos si quiere basar su mantenimiento en mantenimiento 3.0. Tenemos que recordar esta relación, y esta relación nos la tenemos que grabar a fuego en la cabeza. Potencia es igual a caudal multiplicado por diferencia de entalpías. Si nosotros conocemos el caudal que está circulando, podemos medir con un caudalímetro. Si conocemos el caudal que está circulando, solo necesitamos saber la entalpía a la entrada y la entalpía a la salida. ¿Y cómo podemos calcular la entalpía a la entrada y la entalpía a la salida? Con la temperatura. A partir de la temperatura
buscamos en las tablas que nos ofrece el fabricante del suministrador de este aceite y encontramos la entalpía que tiene el aceite a la temperatura de entrada, la entalpía que tiene el aceite a la temperatura de salida, restamos la entalpía de la salida menos la entalpía de la entrada y multiplicamos ahora por el caudal. Potencia será ese producto. Definamos el término eficiencia del campo solar, quiere decir de la radiación incidente, cuánta energía térmica hemos sido capaces de introducir en el fluido. El campo solar es un sistema que produce energía térmica a partir de radiación. Por tanto, la eficiencia la vamos a definir como el cociente entre energía térmica producida y radiación incidente. ¿Cómo calculamos la eficiencia? ¿Cómo podemos calcularla? Pues es sencillo, medimos la radiación incidente que tenemos, teniendo en cuenta no la DNI, sino la DNI efectiva, la DNI corregida, ya corregido con el coseno del ángulo con el que incide en la superficie de las placas solares. Multiplicamos por los metros cuadrados que tenemos de superficie en todo el campo solar. Esa sería la radiación incidente. Ahora calculamos cuál es el flujo másico que tenemos de nuestro fluido, el flujo másico de aceite térmico que entra en el campo solar. Vemos la temperatura de entrada y salida, calculamos las entalpías, restamos la diferencia de entalpía entre la salida y la entrada, multiplicamos por el caudal y tenemos la energía térmica. Ahora ya dividimos esa potencia térmica entre potencia y radiación y finalmente pues tenemos la eficiencia del campo solar. ¿Cuál es el valor más habitual que nos vamos a encontrar? Bueno, pues aquí depende mucho si estamos viendo proyectos o si estamos midiendo realmente en campo. En un campo que funciona bien, con sus espejos limpios, con su tubo limpio, que no tiene pérdidas de vacío en los tubos, que está bien orientado, podemos considerar más o menos que la eficiencia óptica, es decir, la capacidad que tenemos para concentrar rayos solares de la radiación incidente, cuánto incide finalmente en el tubo, rondará, según los proyectos, en torno al 78%. Según lo medido en la realidad, al menos de acuerdo con mi experiencia, es superior a ese valor, ronda pues el 82, 83, incluso hasta el 85%. Después tenemos que tener en cuenta las pérdidas térmicas, y las pérdidas térmicas son muy importantes. Son unas pérdidas, desde que nosotros conseguimos meter temperatura, vamos a empezar a perder temperatura por mecanismos de conducción, por mecanismos de convección, por mecanismos de radiación. Más o menos lo que podemos considerar, de acuerdo con lo que figura en muchos de los proyectos con los que se han hecho los cálculos, rondaría el 72% esa eficiencia térmica. La realidad es mucho mayor que esa, la realidad ronda el 75-76%. Si ahora nosotros multiplicamos eficiencia óptica por eficiencia térmica, nosotros tenemos finalmente la eficiencia global que ronda aproximadamente de la radiación efectiva incidente, pues rondará, no la radiación incidente, es la radiación efectiva, la que ya considera las pérdidas geométricas, es decir, el coseno del ángulo de incidencia con el espejo. Podemos considerar que aproximadamente entre un 56 y un 60% de la radiación efectiva que llega al campo solar se transforma en energía térmica. Básicamente depende de dos factores, de la eficiencia óptica y de la eficiencia térmica. La eficiencia óptica, a su vez, se divide en diferentes subfactores. En primer lugar, tenemos que considerar la reflectividad de los espejos, es decir, qué tanto por ciento se pierde en el propio espejo porque no refleja lo suficiente. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta la precisión de la estructura para conseguir que los espejos concentren su radiación en el tubo y no fuera del tubo. Esa precisión se llama grado de interceptación y eso depende de la construcción y del diseño de la propia estructura.
y ya con los rayos acercándose al tubo, a continuación tenemos que tener en cuenta la cubierta. La cubierta de cristal que protege el tubo absorbedor que va en el centro de estos tubos absorbedores, pues no todos los rayos atraviesan esa cubierta. Es un cristal bastante transparente, pero hay una pequeña parte que se pierde, o bien por suciedad del propio tubo, bien por que en el material, en el borosilicato que forma ese cristal, pues se pierde una parte de la radiación, se absorbe una parte de esta radiación. Finalmente, el tubo absorbedor absorbe una grandísima parte de la radiación, pero no toda. Ahí estamos hablando de que absorbe como el 85% más o menos de esta radiación. Por tanto, la eficiencia óptica depende de estos 4 factores mencionados. Ahora la eficiencia térmica depende pues, del vacío del tubo, de la propia superficie del tubo, para que tenga poca emisividad, para que emita poco del calor que tiene dentro, pues absorba la mayor parte pero emita poco, y depende de las pérdidas que se puedan dar en muchos de los puntos, en uniones, etcétera, de manera que por mecanismos de conducción, convección o radiación se pueda perder este calor. En una noche templada, estamos hablando de una noche de verano, más o menos podemos tener temperaturas del entorno de los 20 grados, vamos a considerar que a lo largo de una noche, depende también de cómo esté aislado el campo solar, depende de las longitudes, depende de las superficies, etcétera, pero podemos considerar, así como media, que en una noche, después de haber dejado el aceite a más o menos, no sé, unos 300 grados, vamos a encontrarnos el aceite en el momento de arrancar a unos 200 grados. Depende de cada campo solar. En algunos nos encontramos por encima de los 200, en otros nos encontramos francamente por debajo de los 200. Pero tomemos como referencia que vamos a sufrir una pérdida de unos 100 grados en la primera noche. Hemos visto en este vídeo las principales cuestiones que tienen que ver con el campo solar, todas estas cuestiones que tiene que conocer un buen operador de un campo solar de la central de colector cilindro parabólico. Os animo a que a continuación veáis el bloque número 4, dedicado en esta ocasión al sistema HTF.